con la ayuda del Señor vamos a estar continuando en esta noche la serie que hemos venido trayendo poco a poco dentro del contexto general de las cosas que el Señor ha considerado centrales. 3 centralidades concéntricas. Primero, Dios en Cristo, el misterio de Dios, Cristo, como dice Pablo a los Colosenses, tal como lo dice en el original griego. ¿Qué otro centro puede haber que Dios mismo revelado a través de su Hijo Jesucristo? Y claro, también el Espíritu de Cristo, porque todo lo que es del Padre y del Hijo llega a nosotros por el Espíritu. Y esa tercera centralidad, el cuerpo de Cristo. Nos recordamos en Deuteronomio capítulo 12, donde se nos habla del santuario único y que debemos servir al Señor allí donde el Señor ha puesto su nombre, y el nombre de Dios nuestro Padre está en su Hijo Jesucristo, y también el que está en Jesucristo está en el Espíritu, y también por el mismo Espíritu Dios nos bautizó en un solo y único cuerpo que abarca a todos los que han recibido al Señor, han sido limpiados sus pecados por su sangre y han sido regenerados por el Espíritu. Entonces, estos somos el cuerpo de Cristo en toda la tierra. No somos auditorio privado de algún ministro o de alguna persona terrenal, con excepción del Señor Jesús, que es Dios y es hombre, permanece hombre a la diestra del Padre y vendrá como hombre glorificado, pero como hombre. Amén. Dentro del contexto del cuerpo de Cristo, entonces vimos y hemos estado viendo el motivo de la casa de Dios a lo largo de toda la Biblia. Y empezamos desde la figura de la esposa del Señor, siendo Eva, pasamos a Betel, pasamos al tabernáculo, pasamos al templo y llegamos al Señor Jesús y la iglesia, y entonces al milenio, y por ahora hemos estado viendo el templo del milenio. Esto continúa después y termina para no terminar, sino para permanecer eternamente con la ciudad de Dios, con la Nueva Jerusalén. Y también dentro del templo hemos estado viendo distintos aspectos del mobiliario del templo. Y ahora, al llegar al estudio en Ezequiel del templo del milenio, nos encontramos con el altar. Y estuvimos viendo, hicimos una inicial lectura en el capítulo 43 de Ezequiel acerca del altar de bronce, y la lectura se encuentra en el capítulo 43 entre los versos 13 inicialmente al 18 y continúa desde el 19 al 27 con la purificación del altar. Entonces ahora no estamos concentrándonos en todo el templo en general, sino exclusivamente en el avance tipológico del altar de bronce. Y la vez pasada vimos la primera parte de este avance tipológico del altar de bronce, y vimos lo relativo al altar de bronce en Génesis, en el caso de Adán y Eva, en el sacrificio de Cristo tipificado en el sueño profundo de Adán, que fue herido en el costado, y de allí tomó Dios una costilla y edificó una mujer. Y estábamos viendo cómo esa entrega de Adán cediendo su costilla es una figura de Cristo. La palabra del Señor nos dice en Romanos que Adán es figura del que había de venir, y por lo tanto esa
ese sueño profundo de Adán, cediendo su costilla para que de ella le sea hecha Eva. Eso nos recuerda a Cristo, también siendo herido igualmente en el costado por una lanza, salió sangre y agua, y de allí Dios, por la sangre de su Hijo, obtuvo la iglesia del Señor Jesús para él. Entonces ahí hemos escondido la figura inicial o la idea principal o la idea maestra que se desarrolla luego en el altar de bronce. De ahí pasamos a Betel. Estoy haciendo un recorrido rapidísimo para ubicarnos en el contexto y podernos concentrar en la parte de hoy. Ahí con Betel vemos el desarrollo de los patriarcas. Hoy los vamos a recordar otra vez en la siguiente etapa, porque cada etapa se desarrolla en la siguiente, pero la siguiente subsume las anteriores. O sea que es el desarrollo desde el principio que está escondido y nos ayuda a entender lo más complejo posterior. Entonces por eso debemos siempre tener presente las revelaciones principales, las líneas maestras, las palabras claves o conceptos claves de la revelación, y ahí el Señor nos va ayudando a ver más de esas palabras claves, líneas maestras. Se desarrollan después de la tipología, pero siempre la tipología más desarrollada mantiene esas revelaciones iniciales. Entonces ellas nos ayudarán a entender los desarrollos complejos, y por eso estamos viendo el avance tipológico del altar de bronce. Ahí lo último que vimos fue en Betel, cuando la piedra había sido levantada y ungida. Después se derramó sobre ella libación por Jacob, el tercero de los patriarcas. Ya en la vida de estos tres hombres escogidos por Dios, Abraham, Isaac y Jacob, Dios se declaró ser el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahí ya vemos una primera trilogía. Esa trilogía va a continuar apareciendo después en el resto de los altares y en los constituyentes de los altares que va avanzando la tipología. Tenemos que, y para esto que les voy a decir ahora, quiero recomendarles dos libros especiales que no son difíciles de conseguir, aunque sea prestado. Es primero un libro de nuestro hermano Charles McIntosh. Él escribió una obra que se llama Estudios sobre el Pentateuco, y tiene un volumen sobre el Génesis, otro volumen sobre el Éxodo, otro volumen sobre el Levítico, un cuarto volumen sobre Números y otros dos volúmenes, el quinto y el sexto, sobre Deuteronomio. En el primer volumen, en el volumen del Génesis, el hermano llega al momento de las vidas de estos tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y presenta la tipología. Una de las grandes cosas que el Señor nos dio en el cuerpo de Cristo a través de nuestro hermano McIntosh es la tipología cristológica del Antiguo Testamento, especialmente del Pentateuco. Eso fue uno de los grandes aportes del Espíritu Santo a través de nuestro hermano Charles McIntosh. Y ahí, en ese primer volumen sobre el Génesis, él hace un seguimiento muy minucioso y muy rico de la vida de estos tres patriarcas. En la vida de estos tres patriarcas hubo varios altares, y tú te das cuenta que esos altares son altares progresivos, es decir, que el significado de cada altar es más desarrollado que el anterior, porque la consagración al Señor, la participación con Cristo, primero la obra de Cristo, Él mismo por nosotros, luego la obra de Él en nosotros y nuestra participación con Él, siendo nosotros también crucificados juntamente con Él, y es
la obra ya no solo por nosotros, sino la obra en nosotros, que también es un altar. Es un altar progresivo, como los altares progresivos de estos patriarcas. Y después de la obra por nosotros y de la obra en nosotros, llega a la obra con nosotros. La obra por nosotros es primero para que pueda después haber una obra en nosotros. Y la obra que el Señor hace en nosotros también es anterior a lo que pueda hacer con nosotros. Lo que Él haga con nosotros depende de lo que haga en nosotros. Y lo que Él haga en nosotros descansa en lo que Él hizo por nosotros. Pero nos damos cuenta que hay una subida, ¿no? Y luego lo mismo, esa subida se ve en la progresión entre esos tres patriarcas. Claro que no estamos basándonos solamente en nuestro hermano Macintosh, pero lo recomendamos porque nos ayuda, nos introduce en el mundo de la tipología patriarcal. El hermano Watchmani, que es posterior al hermano Macintosh, él también se dedicó a observar esto con cuidado, y hay una obra de él que ha sido publicada con el título Transformados a su semejanza, donde habla la parte de Abraham, la parte de Isaac, la parte de Jacob como tipología. La parte de Abraham es una base que tiene que ver con la elección y tiene que ver con el Padre. La parte de Isaac es la simiente de Abraham, que cargaba con la leña para el sacrificio, donde él mismo iba a ser sacrificado, pero de lo cual volvió vivo. Es una figura que tiene que ver ahora con el Hijo. Entonces la parte de Abraham continúa con la de Isaac, la parte de la elección continúa respecto del Padre. Dios nos escogió en Cristo, pero la parte de Cristo es la provisión, es en Cristo. La elección, la parte de Abraham, está relacionada con el Padre. La provisión, la parte de Isaac, está relacionada con el Hijo. Pero la verdadera transformación, el trabajo de transformación de los elegidos, según la provisión en Cristo, la verdadera transformación de Jacob en Peniel, se da en Jacob, en Peniel es transformado en Israel, ahí se da la obra transformadora del Espíritu. Primero está la parte del Padre, escogiendo el preconocimiento o presciencia de Dios, la elección de Dios, la predestinación, la ordenación de todas las cosas antes de los siglos, como podemos ver en Hebreos, en Efesios. Tú tomas el primer capítulo de Efesios, y en el primer capítulo de Efesios tú ves nos escogió en Cristo, en su Hijo, antes de la fundación del mundo, ¿no? El beneplácito divino, el propósito divino, la elección divina. Pero ya en el capítulo 2 de Efesios ya tú ves la provisión divina para que esos escogidos puedan alcanzar los propósitos del Padre. Entonces hay una base abajo que sustenta la otra. Primero, el propósito eterno de Dios, el beneplácito de Dios, su voluntad, el misterio de su voluntad, y luego la elección y predestinación y ordenación de todas las cosas en función de que los que aman a Dios en Cristo reciban con Él la provisión. En el capítulo de Efesios vemos la provisión del Hijo, que está tipificado en Isaac, que es la simiente de Abraham, que carga con la leña como Cristo carga con la cruz. ¿Ven? Y luego regresa vivo de lo que era su muerte, ¿no? Entonces esa segunda parte, la de Isaac, que es la del Hijo. Y la tercera parte, la de Jacob, es la obra transformadora del Espíritu Santo, siguiendo a través de todas las circunstancias de su vida, para que aprendan lecciones a través de todo lo que les acontece en la vida, para que al fin vean el rostro de Dios directamente y sean librados. Como dice, fue librada mi alma, vi a Dios cara a cara, porque hasta aquí
me contaban de segunda mano, ¿no? De oídas que había oído, pero ahora, se dan cuenta, antes era de oídas, pero ahora esa es la parte del Espíritu Santo. Ahora mis ojos te ven, como decía Job, ahora mis ojos te ven. Y lo mismo es el caso de Jacob, ¿no? Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Eso es lo que Jesús habló del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo venga, el otro Consolador, entonces conoceréis, veréis que yo estoy en mi Padre en mí, yo en vosotros, y el Padre en el Hijo y el Padre en el Hijo en nosotros. Por el Espíritu ya es la verdadera transformación. Ahí es cuando Jacob se vuelve rey. Entonces esa trilogía nos muestra 3 niveles, y esos 3 niveles aparecen en Betel, con la piedra, con la unción y con la libación. Y en la libación vemos el elemento del altar de bronce. ¿Ves? Entonces ahora tenemos que continuar en la segunda parte de este avance tipológico del altar de bronce, y hoy tenemos que pasar desde la época patriarcal, desde la época de Abraham, Isaac y Jacob, a la época de Moisés, a la época del tabernáculo, porque primero Eva es la edificación de Dios, luego eso se transforma en Betel con más detalles. En la época patriarcal ya se revela mucho, y esos 2 libros, el estudio del Génesis de Mackintosh y Transformados en su semejanza de Washmani, nos ayudan a entender mucho, y no porque Washmani realmente se basó en Mackintosh, no quiere decir de que vaya a repetir la misma cosa, no. Usted puede leer a Mackintosh y va a ser enriquecido con cosas que ni menciona Washmani, y también puede leer a Washmani, va a ser enriquecido con cosas, y esas cosas nos ayudan a avanzar. Entonces estos 2 libros se los sugiero que lo lean, especialmente en el de Mackintosh, la parte de los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y en el de Transformado en su semejanza, la parte de Washmani, para entender espiritualmente ese avance de Dios hasta esa época patriarcal. De ahí ya tenemos que pasar al altar de bronce, y entonces ahora les sugiero que vayan conmigo al libro del Éxodo, capítulo 30. Aquí tuvimos un campamento allá en Arbeláez, donde nos dedicamos a estudiar el altar de bronce. Esas grabaciones existen, los hermanos que quieran conseguir hacer copia, y también no solo que están grabadas, sino que las grabaciones fueron transcritas y están incluidas en el libro La Casa y el Sacerdocio, que se ocupa de desarrollar el aspecto del tabernáculo con todos sus utensilios. Entonces ahí en el tabernáculo hay unos como 10 capítulos relativos al arca del pacto, y luego tuvimos todo un campamento relativo a la mesa de los panes de la proposición, y luego tuvimos otro campamento relativo al altar de bronce, y eso todo está recogido dentro de ese volumen como de 600 páginas, La Casa y el Sacerdocio. Entonces los que quieran empaparse de esto, volver a verlo, los que no estuvieron en esos tiempos pueden volver a releerlo para ir teniendo las cosas frescas. Hoy lo que estamos haciendo es un avance tipológico panorámico, ¿ve? Y entonces por eso estoy apelando a esos documentos anteriores, para los que quieran realmente digerir y poseer estas cosas, creo que nos ayudarán. Entonces hoy voy a retroceder, no a todos los detalles, pero a los puntos claves, los puntos que enlazan con el avance. Amén. Entonces en el capítulo 30 se nos habla del altar de bronce, y vamos a ver cómo la tipología después de aquí se desarrolla en la del templo. El tabernáculo fue en el tiempo de Moisés, pero luego pasó al templo en el tiempo de David, que consiguió el lugar y los materiales, y el hijo de David, Salomón, figura de Cristo, que edificó casa.
Dios le dijo a David: David, tú has derramado mucha sangre, tú no me edificarás casa, pero tu hijo que nacerá de ti, él me edificará casa. Entonces el hijo de David edifica la verdadera casa. Y Salomón era figura del hijo de David y edificó el tabernáculo, el templo físico, que es una figura de Cristo edificando la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero aún la iglesia es una etapa antes del reino, es una introducción apenas en el nivel espiritual de arras, pero el resto de la herencia, porque las arras es apenas el anticipo espiritual, la herencia es completa. Entonces para los vencedores ya se pasa del nivel de la iglesia como vencedores al nivel del milenio, y por eso pasamos del templo al otro templo, del segundo templo, porque el primer templo fue el que hizo Salomón, el segundo templo es el que restauró Zorobabel con Josué, hijo de Josadá, y el tercer templo es el que viene en el milenio. Pero antes del milenio está la casa espiritual que el hijo verdadero de David, que es Cristo, edifica, y es la iglesia. Pero la iglesia no es el fin, la iglesia es una etapa, y por eso se tiene que pasar de la iglesia al verdadero reino más completo, que es el reino milenial, en el cual reinarán los vencedores que salen de la iglesia. Entonces en la iglesia es todavía lo poco, en el reino ya es lo mucho, porque Jesús dice a los vencedores de la iglesia: fuiste fiel en lo poco. Eso fue la historia de la iglesia. Yo te pongo sobre lo mucho, que es el tiempo del milenio, donde los vencedores avanzan más allá de la iglesia, porque aquí andamos por vista y por fe. En cambio ya estaremos, aquí no andamos por, digamos, por vista, sino por fe. Allá ya estaremos viendo su gloria y estaremos también glorificados, por lo menos los que sean vencedores en el tiempo de la iglesia. En el tiempo del milenio estarán glorificados. Aún el milenio no es todavía el final, es apenas el séptimo día de descanso. Pero todavía en el milenio se habla del campamento de los santos. O sea que si es campamento todavía se está en peregrinación. Y el definitivo es la Nueva Jerusalén. Pero toda esa Nueva Jerusalén viene siendo edificada desde Adán y Eva. Allá estaba Adán y Eva en el jardín, y el río que salía del jardín, que se dividía en 4 ríos, mostrando cómo el Señor quiere llevar hacia los 4 ángulos de la tierra su reino. Ese río es el que te conduce a donde había oro, y había ónice, y había bedelio, o sea, los materiales preciosos para la edificación. En el jardín no está la edificación, pero están los materiales, y el río te conduce a esos materiales que se usarán para la edificación. Después de esa edificación, entonces continúa. Pues ahora llegamos en esas etapas del avance tipológico, y ya no dentro de toda la casa de Dios, sino de manera específica en el asunto del altar de bronce, llegamos al tabernáculo. Y para comparar el avance tipológico entre el tabernáculo y el templo, nuestro hermano que ha venido aquí a Colombia, que es canadiense, llamado George Barna, ya uno de los bien ancianos, tiene 90 y tantos años ya. Él escribió una obra que se llama así: del tabernáculo o de la tienda al templo. De la tienda al templo. Fue uno de los escritos de este hermano, fueron de los más significativos del llamado avivamiento de la lluvia tardía. Hubo en la historia de la iglesia, hacia la primera mitad del siglo XX, lo que se llamó el avivamiento de la lluvia tardía, y el hermano George Barna es uno de los representantes de ese avivamiento. En sus escritos han quedado este material, y este material de la tienda al templo es un material que nos sirve en todo este proceso. Cuando estoy recomendando, hermanos, lógico que yo no estoy diciendo que todos son infalibles, ni mucho menos, nosotros pretendemos ser infalibles, pero sí útiles, que nos pueden ayudar para ir siguiendo y avanzando
Entonces, vamos a hacer una lectura ya dentro de este avance tipológico del altar de bronce, del capítulo 30, del verso 1 al 10. Son 10 versículos. Harás así mismo. Aquí, cuando dice harás, acuérdense el tema que mencionamos la vez pasada en Betel. En Betel la escalera descansaba en tierra y tocaba el cielo. Entonces son dos palabras claves, la de descansar en tierra y la de tocar el cielo. Descansar en tierra, tocar el cielo. Uno pensaría, pero ¿por qué no dice que cuelga fuertemente del cielo y enfatiza el cielo? Es que lo que dijo el Señor es que Él quiere ser el Dios de la tierra. Dios ya es el Dios del cielo, donde hay rebeliones en la tierra. Por eso el Señor nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, venga aquí a la tierra, venga tu reino, que tú reines en la tierra como reinas en el cielo. O sea que donde hay la rebelión, donde hay estorba el reino del Señor, es en la tierra. Entonces por eso el Señor vino del cielo a la tierra a salvar lo que estaba perdido. Él lo que quiere es en la tierra extender su reino, porque en el cielo Él reina. Entonces, para que Él reine en la tierra como en el cielo. En el libro de Nehemías se habla del Dios del cielo y de la tierra. Dios no quiere ser solo el Dios del cielo, Él lo es. Él quiere ser Dios en la tierra, ser nuestro Dios. Él no solamente quiere ser Dios, sino nuestro Dios. ¿Ve? Que sea Dios para nosotros y que nosotros lo conozcamos, lo reconozcamos como nuestro Dios y sea nuestro Dios, y todo lo que sus nombres hablan de Él sean realidad para nosotros. Él quiere ser nuestro proveedor, Él quiere ser nuestro sanador, Él quiere ser nuestra vanguardia, Él quiere ser nuestra paz, nuestro pastor, nuestra justicia, el Dios que está siempre presente entre nosotros. Él quiere ser Dios para nosotros. Él ya lo es en sí mismo, pero en la tierra es desconocido. Pero Él dijo que todo lo que se hace en la tierra es vano, porque la tierra fue hecha para ser llena del conocimiento de la gloria de Dios. O sea, es esta tierra donde Dios quiere que se extienda. Por eso que en la tierra plantó el Edén y salió el río, y el río se volvía en 4 ríos que se iban a 4 direcciones. Así como estamos viendo que es cuadrado. Ven, que habían del templo estaba la fuente con aquellos 12 bueyes, 3 para el norte, 3 para el sur, 3 para el este, 3 para el oeste, como los 12 apóstoles que salieron a llevar el ministerio de la reconciliación, los bueyes llevando el lavacro, ¿no? Que nos conduce después al altar. Para todos lados están esos bueyes, y esos bueyes eran los 12 apóstoles. Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros, sed mansos. ¿Ven? Entonces todo eso es tipología. Y ahora en el atrio estaba el lavacro y estaba el altar. Cuando Jesús comenzó a evangelizar, es decir, a introducirnos del mundo al atrio, las dos cosas que él evangelizaba primeramente era el arrepentimiento y la fe en Dios. Arrepentiros porque el reino de los cielos se ha acercado, y creer en el evangelio, el tiempo ha llegado. Entonces esos dos elementos, el del arrepentimiento y el de la fe, están tipificados en esos dos muebles en el atrio, que es el del lavacro, donde uno se ve a sí mismo, porque ese lavacro se hacía de los espejos de bronce de las mujeres de Israel, y ese es el primer trabajo del Espíritu Santo: convencernos primeramente del pecado, entonces de justicia y de juicio. Entonces, ¿a dónde nos llevaba el altar de bronce? El lavacro, hacia el altar. Cuando el Espíritu Santo nos convence, nos hace ver como Dios ve, esa es la esencia de lo que significa
arrepentimiento, metanoia, de cambio de nous, de entendimiento, de ver las cosas a la luz de Dios. En tu luz veré la luz. Ahí es cuando nos arrepentimos, cuando nos reconocemos pecadores dignos de muerte. Pero ahí entonces somos llevados, como dice, ese es el trabajo de la ley, ¿verdad? La ley fue un ayo que nos llevó a Cristo. Entonces ahí somos trasladados en el mismo atrio del lavacro al altar de bronce. Ahí después más adentro otro altar de oro, pero apenas estamos en el atrio. Es el altar de bronce. En el altar de bronce es sacrificado el Cordero por nosotros, y esa es la esencia del Evangelio. ¿Cómo que es el Evangelio? Que Cristo murió por nosotros. Eso fue en el atrio. Y luego, pues sepultado, resucitó y ascendió. Y ahí nos va trasladando del atrio al lugar santo y al lugar santísimo. Y note esas tres escalas, siempre ese número 3. ¿Ven? Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Entonces ahora, en lo que Romanos es el Evangelio de Dios, en los 3 primeros capítulos sirve de lavacro, de espejos de bronce de las mujeres de Israel, para darnos cuenta que no hay justo ni a uno, que no tenemos excusa. Pero luego en la mitad del capítulo 3 ya nos lleva al altar, donde aparece, y en el capítulo 4 y en el 5 aparece el sacrificio del Señor por nuestras transgresiones, y en el 4 se ve el aspecto de las transgresiones, y en el 5 se ve el sacrificio por el pecado, ya no por los pecados, sino el pecado. Y por eso en Levítico tú ves también que se habla de lo mismo. En Levítico aparecen las distintas clases de sacrificios, unos que se de las transgresiones, otros por el pecado, otros ofrenda de paz, y así nos vamos a ir encontrando esas palabras claves: holocausto, ofrenda por las transgresiones, ofrenda por el pecado, ofrenda de consagración, la ofrenda homicida. O sea, esos muchos sacrificios representan los múltiples aspectos del único y suficiente sacrificio de Cristo. Están tipificados en toda esta historia, o sea, toda la Biblia está integrada, cada parte está encajando con otra parte. La tipología aquí y la tipología avanza, y también aquí la experiencia espiritual avanza. Primero somos perdonados, luego crucificados con Cristo y resucitados con Cristo y sentados con Cristo como reyes en lugares celestiales, y primero por la fe, el Espíritu en arras, y después cuando Él venga, el resto de la herencia seremos glorificados como Él es glorificado, y los vencedores estarán reinando. Pero todavía el reino milenial no es el definitivo es el reino eterno, el de la Nueva Jerusalén. Entonces ese avance se nota en las mudanzas o acrécimos a la tipología. La tipología primero te muestra las palabras clave, las líneas menores pero maestras, y después se va desarrollando. Entonces, acá cuando Dios dice harás, ahí está la parte que Dios le pide a su pueblo que le haga a Él. Nosotros tomamos de lo que Él ha hecho para, por medio de lo que Él hizo y nos da, nosotros también le hagamos. O sea, Él dijo: yo quiero esto, yo os doy la tierra, ahora tú tienes que poner la tierra en que yo te doy. ¿Cómo nos introduce la reina en la tierra? Primero nos la da, es la provisión, pero luego tú tienes que poner en pie, es la aplicación. ¿Ve? Es por medio de la renovación que somos transformados. La provisión nos trae hasta Isaac, pero la transformación nos hace pasar hasta Jacob para ser transformado en Israel. Y dice que somos transformados por medio de la renovación del entendimiento. Y esa renovación del entendimiento es casi lo mismo que metanoia, transformación del nous, del entendimiento. Y eso es el arrepentimiento. De oídas y había oído, pero ahora mis ojos ven. Antes veía conforme a mi propia luz, estaba engañado acerca de mí mismo, de todo.
ahora estoy a la luz de Él. En tu luz veré la luz. Cuando Él nos ilumina, ya no vemos las cosas desde nuestro propio punto de vista ni de otros hombres, sino que Dios abre el cielo para nosotros y empezamos a entender de verdad a la luz de Dios. Ahí sentamos cabeza, nos arrepentimos, nos disponemos al Señor, como dijo: Señor, ahora mis ojos me ven, por tanto me aborrezco el polvo y ceniza. Ese es el arrepentimiento. Ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a enseñar. Ahora voy a caminar contigo de tu mano. Dios empieza a hacer una obra en nosotros, y esa es la primera obra. Y ahí del altar, del lavacro, somos llevados al altar. Luego, cuando vemos el templo en el tiempo de Salomón, y los que estuvimos leyendo esos capítulos del atrio, tanto comparando el atrio del tabernáculo con el atrio del templo, ahí nos damos cuenta que empiezan a haber unos muritos de piedras con cedro que se dividen el atrio en dos. Y luego, cuando pasamos del templo al templo del milenio, que ya lo vimos, nos encontramos que ahora en el milenio hay el atrio exterior, que es el enlosado, donde somos juzgados igual que ante el altar de bronce, y el atrio interior, donde están las mesas de los sacrificios. ¿Ustedes se dan cuenta cómo se fue avanzando de lo simple y se pasó a Betel? Y allí era solo libación, pero libación es lo último de todos los sacrificios, es la parte final. Y después tú llegas y pasas ahora al atrio del templo, ya no del tabernáculo, y te das cuenta cómo ahora se describe sobre todo el avance tipológico del lavacro. Y del altar casi no se describe, pero después casi del lavacro ya casi no se habla en el milenio, pero del altar de bronce ya sí se habla, avanzando mucho más. ¿Ves? Te das cuenta que Dios está haciendo un avance tipológico. Entonces ahora vamos a mirar, viendo este contexto general, ya en relación al capítulo 30 de Éxodo. Harás, ahí está la participación nuestra colaboración con Dios, nuestra consagración a Dios para que lo que Él proveyó sea aplicado, para que la renovación del entendimiento nos transforme, para pasar de Isaac a Jacob, de la obra del Hijo a la obra del Espíritu, que es la obra del Padre, por el Hijo y por el Espíritu. Primero por nosotros, en nosotros y con nosotros. ¿Amén? Entonces dice: harás a sí mismo, o sea, no solamente el altar, pero también el altar, un altar para quemar el incienso. O sea, un altar. Perdón, no es el del incienso, perdón, me equivoqué. El del incienso está en el capítulo 20. Tenemos que buscar es el de bronce un poco más atrás. En el 27, perdón, me equivoqué. Capítulo 27, no el 30. No es el de oro del incienso que es adentro, sino uno más externo todavía, que es el altar de bronce. Harás también, o sea, harás así mismo, comentario urbano, un altar de madera de acacia. Entonces, por eso la madera representa lo humano, esa es la parte humana, porque Dios quiere contar con nosotros. La cosa es reinar con nosotros y en nosotros, así como reina eternamente en la Trinidad, en su Hijo. El Hijo siempre hemos llamado la esfera del reino del Padre. Cuando no había nada, el Padre reinaba en su Hijo. El Hijo hace siempre lo que le agrada al Padre. Pero ahora por eso el Padre quiere tener muchos hijos como su Hijo, para que su Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos, y por eso dijo: hagamos al hombre. Y no te hagamos, que aquí también nos hemos detenido mucho tiempo en esos hagamos de Dios. Hagamos, o sea, lo que hace el Padre, lo que hace el Hijo, lo que hace el Espíritu Santo. ¿Ven? Los tres niveles
la elección de parte del Padre, conocimiento anticipado, predestinación, lo que hace por el Hijo y lo que hace por el Espíritu. La obra del Espíritu es la de aplicación y es la de real transformación. Entonces ahí vemos esa trilogía de el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Amén? Entonces aquí dice, madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura, será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. En la vez pasada que vimos la parte 1 del avance tipológico del altar de bronce, leímos Ezequiel 43 desde el verso 13 al 18. O sea, verso 13, 1, 14, 2, 15, 3, 16, 4, 17, 5, 18, 6 versículos. Aquí es apenas 2 versículos. O sea, aquí es 1/3. Allá es 3 veces más. Se le dieron más detalles. Cuando leímos la vez pasada ese cortito pasaje, ese verso, se quedó uno todo mareado y hay que se referir a todas estas cosas. Pero noten que aquí esos 6 versos están escondiditos en 2. Estos 2 nos muestran detalles que después se desarrollan en los otros, de Ezequiel 43. Ahora están las líneas maestras. ¿Cuáles son esas líneas maestras? El altar habla de una longitud y una anchura, o sea que es cuadrado el altar y está a la altura de 3 codos. Entonces vamos a detenernos un poquito en la primera parte. La primera parte, aquí en esta descripción primera, el altar aparece de 5 codos por 5 codos. Es un cuadrado de 5 por 5. Después va a ser de 12 por 12 y de 14 por 14. Pero por lo pronto es de 5 por 5. El número 5 es el número de la gracia y vamos a explicar por qué. En primer lugar, el número 3 es el número divino, el número de la Trinidad, del Padre el 1, del Hijo el 2, que es el testigo, el testimonio es en boca de 2, y eso es 3, amén. Conste toda palabra, el Hijo es el testigo fiel y verdadero, al Padre lo conocemos solamente a través del Hijo, y nadie puede venir al Padre sino por el Hijo, pero tampoco nadie puede conocer al Hijo sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que glorifica al Hijo. ¿Se dan cuenta? Por eso la altura del altar es a la altura de Dios. Hay 3 niveles, 1 codo, 2 codos y 3 codos. Lo que aquí en el altar de bronce son 3 codos, después en el altar del milenio son 3 partes. El Heik, y así se llama en hebreo, el Hazará, la cornisa mayor o menor, que tiene una parte que se llama el Saber, y el tercero que se llama el Ariel, la parte de arriba. A veces las traducciones le ponen base o zócalo o intermedio, y las traducciones no siempre son tan exactas, por eso preferí dejar las palabras hebreas exactas. Es el Hei, la parte más amplia, de 14 por 14, y sobre esa descansa la parte intermedia, que es el Saber, que va entre un primer Hazará o un nivel de un grado y el otro un poco más angosto. Por eso a esa grada de la segunda parte y de la tercera parte, o sea, de la primera para la segunda, cuando termine el Hei, que es la primera parte que se le llama descanso, ¿okay? Ahí en la lectura que hicimos, ahí usted ve que tiene como una gradita, porque el cuadrado es de 14 por 14, ¿se dan cuenta? Y luego encima está el de 12 por 12. ¿Ven? Entonces hay una primera Hazara que se le llama, esa es la palabra exacta en el hebreo, que es como decir
la primera grada que le llaman la cornisa mayor, porque es la de 14, y luego al reducirse a 12 la otra, entonces hay una cornisa menor, porque después el Ariel, que es un poquito la tercera parte más angosta. Entonces el altar del milenio tiene esas tres partes, que aquí lo simplifican tres cosas que tienen que ver con el número de Dios: el Padre, el Uno, el Hijo, el Dos y el Espíritu Santo, el Tres. Y entonces está el descanso principal, donde el propio Hijo está en el seno del Padre. Entonces es de 14 por 14, el otro es de 12 por 12, y el otro es el Ariel, que es más angosto. Entonces hay una gradita que se le llama una azará, o como una cornisa mayor, porque es la de 14 por 14, y la otra es la de 12 por 12, entonces es una cornisa menor, una segunda gradita. Imagínense un cuadrado que va subiendo después un nivel de 12 por 12, antes era 14 por 14, un cuadrado, ahora el 12 por 12 encima, la segunda parte o la intermedia encima de la primera, y luego sobre esa intermedia el Ariel. El de abajo es Ein, el del medio es Sabel, pero que tiene Hazará, o sea, dos cornisas, dos gradas, una escalera que va subiendo como esas pirámides mayas que van subiendo de lo más ancho hasta lo más estrecho, ¿ven? Y la Madre Jerusalén también vemos la pirámide, solo que en el templo del milenio la pirámide no está completada, pero ya en la Nueva Jerusalén ahora sí se completa. La Nueva Jerusalén está completa, ya está todo terminada la obra, pero en la descripción del altar se va subiendo de una primera base a una segunda, a una tercera. En la tercera es donde ya se ponen los sacrificios, están los cuernos del altar, esos 4 cuernos que aparecen en el templo del milenio, en el altar de bronce aparecen también aquí, solo que aquí aparece el cuadrado, los 3 niveles con los 3 codos de la altura. ¿Ven? O sea que la tipología va avanzando. Se da cuenta que vamos encontrando en este simple ya previsto el más complejo, pero no vas a entender el más complejo si tú no vas viendo cómo va subiendo la tipología con lo más simple. Entonces por eso llegamos al número 5. Después de Dios, que era el único que existía antes de la creación del mundo, Dios decidió que existiera la creación. Entonces, ¿cuál es el número que le sigue al 3? El 4. Y por eso el número 4 en la Biblia es el número de la creación. Por eso en el capítulo 4 del Apocalipsis, Dios es alabado por ser el creador, porque por tu voluntad existen y fueron creadas. Y ese es un primer cántico. Ahí aparece el cántico a Dios por ser el creador. Y las criaturas lo adoran porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Pero luego en el capítulo 5 de Apocalipsis hay un nuevo cántico, ya no solo por la creación sino por la redención, porque tú fuiste inmolado por tu sangre, nos has redimido de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Y entonces en el capítulo 5, que es el número de la otra obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios después de la obra de la creación? Porque la creación cayó, entonces Dios tuvo que hacer una nueva obra, y Jesús dijo, ya había descansado Dios de la obra de la creación, pero vino la caída. Entonces ahora viene otra obra de Dios, la redención, recuperar la creación caída. ¿Se da cuenta? Entonces dice Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ya había descansado. Y en cuanto a la creación, ya Dios ha descansado. Pero en cuanto a la redención, ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Y el Espíritu Santo también trabaja. Entonces la siguiente obra, la después del 4, es la del 5, que es la obra de la redención. Y el altar de bronce, donde se sacrifican los corderos, que es figura de la obra de redención del Hijo. Y por eso era 5 codos por 5 codos. ¿Se dan cuenta?
Pero ¿por qué después sube a 12 por 12? Porque el número 12 es la aplicación de la redención hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Mira, de acá te extenderás al norte, le dijo el Betel a Jacob, y al sur, la tierra donde estás, que es figura de Cristo, como lo dice Hebreos, con Abraham, llega con Jacob y dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham, y soy el Dios de tu padre Isaac, pero ahora va a ser también el Dios de Jacob, y va a convertir a Jacob en Israel. Y también le dice: ahora te extenderás de aquí hacia el norte, al este, al oeste, y la tierra donde estás, que es figura de Cristo, a ti te la daré. Ahora Dios trae a Cristo, y ahora envía a los 12 apóstoles, 3 al norte, 3 al sur, 3 al este, 3 al oeste, como las 12 puertas de perla de la Nueva Jerusalén, donde están aquellos ángeles con los nombres, las puertas de las tribus, y donde los 12 apóstoles juzgarán a las 12 tribus, y cada tribu se relaciona con cada apóstol a través de las 12 piedras preciosas, las 12 de Urim Tumim, que eran las piedras de las 12 tribus, y los nombres de los apóstoles sobre esas piedras en el muro de la Nueva Jerusalén. Entonces, a través de las piedras preciosas del Urim Tumim y de los fundamentos del muro de la Nueva Jerusalén, se asocia cada apóstol con cada tribu, porque cada apóstol tiene su nombre en una piedra, y cada piedra representa una tribu. En el Urim Tumim, en el pectoral, que tenía 3, 2. Entonces vemos como ahora la tipología pasa del 5 al 12, de 5 por 5, que es la redención, al 12 por 12, que es la aplicación, el usufructo, la transformación. ¿Se da cuenta? Entonces nos damos cuenta cómo esos avances en la tipología nos muestran el avance de Dios. Entonces seguimos aquí todavía las líneas centrales. Ya sabemos por qué era 5 por 5 y por qué el número 5 es la obra de la gracia, la reconciliación, el ministerio de la justificación, el ministerio de la reconciliación. Porque este altar de bronce es figura de la cruz, donde es sacrificado el cordero, o el macho cabrío, los becerros. Todos estos sacrificios son sacrificados en este altar de 5 por 5. Entonces, el altar del sacrificio, el altar de la expiación, de la propiciación, de la redención, de la reconciliación es 5 por 5. Vemos que la quinta obra, el número 5, es el número de la gracia. ¿Se da cuenta? Padre, Hijo, Espíritu, 1, 2, 3. Creación, que quiso que haya creación, entonces hay 4. Pero como cayó, ahora Dios hace otra obra de la redención, es el 5. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando hay redención, ahora llega el 6, que es el número del hombre, y el 7, el número de la obra inicial de Dios, la primera parte de la obra en arras, 3 más 4. La obra de Dios con la creación, 3 más 4 es el 7, pero 3 por 4 es el 12, la obra de la consumación. Por eso en Apocalipsis al final aparece el 12. 12 perlas, 12 ángeles, las 12 tribus, los 12 fundamentos, las 12 piedras, los 12 apóstoles, y 12 por 12, 144 el muro de la ciudad. Entonces, el 12 es la consumación. Pero entonces se da cuenta que el altar, las medidas van pasando del 5 al 12. O sea, es el avance. Así como aquel lavacro, ese mar de fundición que estaba sobre los 12 reyes, representa los 12 apóstoles, como le dijo a Jacob: te extenderás al norte, al sur, este y oeste, como un cuadrado. Y ahora también ellos, esos bueyes, llevan el yugo del Señor, llevan el ministerio al norte, al sur, al este y al oeste, en la obra apostólica del Señor. Todo eso es un desarrollo, todo es un desarrollo, un avance tipológico de todo, pero ahora estamos viendo el del altar de bronce. Entonces dice ahí: será cuadrado el altar, también lo vimos allá en el del templo, y dice: y su altura
de 3 codos. O sea, a la altura de Dios. La obra de Cristo es a la altura de Dios, lo que Dios merece, la reconciliación que Dios merece, la suficiencia. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Está la obra del Padre, la del Hijo, la del Espíritu, que no es solamente la obra de elección, sino de provisión y de transformación. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los 3 codos, que luego aparecen en el Hiek, y luego en los 2 Hazara, que es el Sede, y en el Ariel. El Ariel es la parte de arriba, donde estaban las cornisas de arriba, los bordes, donde estaba después el sacrificio, que a veces lo traducen como chimenea, donde sale el fuego. Es el Ariel, la parte de arriba, que descansa en la intermedia, que descansa en la de abajo. ¿Ves? Pues estamos viendo cómo ya se contienen estos 3 codos, el Hiek, las 2 Hazara o cornisas mayor y menor, que es la parte intermedia, el Sabel, y luego la tercera parte, el Ariel. Esos son los nombres en el hebreo que al leerlo ahora nos vamos a volverlo a leer. Cuando lleguemos a leerlo sobre la base de toda la tipología, vamos a ver dónde dice uno, dónde dice el otro, dónde dice el otro, y vamos viendo qué significa. ¿Se dan cuenta? Con este avance ya vemos. Y harás cuernos en sus 4 esquinas, igualito que en el templo del milenio. Los cuernos eran parte del mismo. Y no dije que los cuernos eran donde se agarraba uno pidiendo misericordia, porque para eso es que es el sacrificio, para alcanzar misericordia. Que las personas se agarraban de los cuernos del altar, y para eso Dios puso esos cuernos que representan el poder de la sangre del Señor. Que los cuernos es el poder, pero ya no es el poder de otras cosas, sino el poder de la obra de redención de Cristo. Recibimos gracia, que nos agarramos del altar. Amén. De los cuernos del altar. Quiere decir, ahí nos sostenemos y ahí recibimos misericordia y gracia, y recibimos la justicia que es de Dios por la fe. Ya no es la justicia propia, es la justicia que es de Dios, lo que hizo Dios, que fue el sacrificio de su Hijo, para que nosotros tengamos un agarradero. Esos cuernos del altar es el poder de Dios, ese es nuestro agarradero. Ese es nuestro agarradero. Y eso aparece aquí, en este altar, y aparece también en el del milenio. Entonces dice, harás y lo cubrirás de bronce, que es el juicio, ¿no? El juicio de Dios. Jesús dice que tenía pies de bronce unido, porque Él pasó, llevó el juicio por nosotros. Por eso era como bronce unido. Entonces ahora lo que era de madera se cubre de bronce. O sea, el juicio que el Señor llevó por nosotros nos cubre. Aleluya, nos cubre. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, porque cuando se quema totalmente el sacrificio del holocausto, se vuelve ceniza. Como el Señor se humilló hasta la muerte, y como los que morimos con Cristo, también nos volvemos ceniza. Nuestro ego se va volviendo ceniza, o sea, flor de harina. Que antes el grano de trigo es duro, y si no cae en tierra y muere, no lleva fruto, pero si muere, lleva fruto. Entonces, esas cernidas que se le mostraba a uno de nuestros hermanos, 3 cernidas, el Señor sirviendo, 1, 2 y 3, ¿se da cuenta? ¿Y qué resulta de la última cernida? Flor de harina, que es ser vueltos polvo, nuestro ego negado, hasta que Cristo formado. ¿Ves? Entonces ahora sí, con esa flor de harina se mezcla con aceite y se hace el pan de la proposición. Y que es un pan, cada tribu es un pan, cada iglesia es un pan. El pan que partimos es la comunión del pueblo. Entonces cada uno es un grano durito, egoísta, lleno de problemas, y Dios no muere.
y nos cierne hasta que quedamos gloriarinos para poder ser amasados unos con otros y horneados juntos. Y ahorita el hornito de la gran tribulación está ahí para quedar prontito para la mesa del Señor. Que el horno Dios no lo va a dejar más allá, pero tampoco nos va a dejar crudos. Dice que hubo una tribu que se quedó cruda. Dice que Efraín fue una torta no volteada, o sea que está quemada por un lado y cruda por el otro. Así es que cuando no nos disponemos al Señor, estamos requete quemados, que nos queremos crudos en otras cosas. Pero Dios dice que llega la hora de voltear la torta, ¿verdad? O sea, de transformarnos. Entonces dice, ahí habla también de las paletas para recoger la ceniza, sus tazones que eran para recoger la sangre, y también dice sus garfios para remover los pedazos, darle la vuelta a la carne, y sus braseros para poner el fuego. Esas son las pruebas que pasamos para irnos cocinando, para dar un sabor para el Señor. Harás todos sus utensilios de bronce y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. ¿Y para qué son esos 4 anillos? Para llevar el altar, o sea, el ministerio de la reconciliación. Como embajadores de Cristo rogamos en nombre de Dios, reconciliados con Dios, es el Evangelio, arrepentidos y creed. Ahí se va llevando tanto el lavacro como el altar. Entonces dice así: y la pondrás dentro del cerco del altar abajo. Aquí se llamó un cerco del altar abajo. El altar de bronce hay que ponerlo ahí, la rejilla dentro del altar, y el altar, así como vamos a ver el jiek, que es la parte de abajo, la de 14 por 14, y luego la de 12 por 12, y encima de eso entonces el ariel, jiek, saber y ariel. Y el saber está dividido, la gradita del 14 al 12 es el primer hazará, la cornisa mayor, y de 12 para colocar encima del ariel la segunda cornisa menor, porque una era de 14 y otra era de 12, una es la mayor, un escalón abajo, y otra la menor. Esto que leímos en Ezequiel 43, 13 al 18. Ahí vamos entendiendo esas figuras. Entonces luego dice: harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirán de bronce. O sea, las varas son las que cargan el altar, los levitas lo cargan. O sea, es el ministerio de la reconciliación, cargando el altar como también se cargaba el arca. Y también eran de madera porque son hombres, pero hombres que Dios ha cubierto con la obra de Cristo, con su sangre, con su sacrificio. Y ahora son las maderas cubiertas de bronce en todo el altar y también en las varas que lo llevan. Estas varas son como las ruedas de los querubines que portan al Señor. Ahí en Ezequiel aparece el Hijo del Hombre sentado sobre el trono de zafiro, sobre la expansión que está sobre la sala de los querubines, a cuyos 4 lados, que tenían 4 rostros, ¿no?, estaban las ruedas, y el Espíritu estaba en las ruedas, y decía: rueda. Y ellos llevaban el trono del reino, la extensión del reino. De aquí no te extenderás, esta tierra te la daré a ti, y te extenderás, y yo recuperando la tierra, deshaciendo las obras del diablo, que vino a robarse al hombre, destruir, y la tierra fuera maldecida. Ahora la obra de Cristo es recuperar la tierra. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Adán? Sojuzgar la tierra. Pero el bandido se compró al policía, el diablo se compró a Adán, y a ellos se vendieron a él. Entonces ahora vino un Cristo y ahora él sí venció. Y ahora también ese altar es cuadrado. Y es también destinado a llevar ese ministerio de reconciliación por toda la tierra. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Todo esto nos ubica dentro de la economía divina, dentro del
divino, entenderle a Dios y en qué estamos, y en qué guerra estamos, y en qué edificación estamos. Amén. Amén. Todos son figuras porque Dios nos habla para ser colaboradores de Él. Primero, ser salvados. Segundo, transformados. Y entonces así, salvos y transformados, colaborar con Él como su cuerpo. Amén. Y llevarlo a Él como las ruedas que los querubines llevan su trono. Pero el trono de Dios es nosotros. ¿Se dan cuenta? Su casa no son los querubines, su casa son los redimidos. Esa es su casa. Y entonces los de la casa tenemos que hacerle este altar. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta que es que todos juntos le hagamos un altar, como dice allá en Romanos 12, cuando habla. Vamos a leerlo y ya volvemos aquí para que vean que esto no solo es individual, sino colectivo. Por eso eran 12 reyes, por eso eran 4 lados, por eso el río se dividía en 4 para llevar el agua viva a todos los costados, a todos los rincones. Entonces vamos a Romanos capítulo 12 para ver ese aspecto corporativo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué son las misericordias de Dios? Como lo dice Pablo en Hechos, la obra de Cristo por nosotros, de Dios a través de Cristo y del Espíritu. Esas son las misericordias, no solo una para perdonarnos, 2 para libertarnos, 3 para podernos consagrar siendo regenerados, y regenerados para ser renovados, y renovados para ser vivificados y ser glorificados. Esas son las misericordias de Dios para poder presentar y no sacar el cuerpo, para poder colaborar con Él. Entonces dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, no en plural, os ruego, presentéis vuestros cuerpos, todo esto es plural, ahí vemos el número 12, 3 por el norte, 3 por el sur, 3 por el oriente, 3 por el, o sea, 3 por 4, 12. Ahora dice: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ahora es singular, sacrificio vivo, agradable, no agradables, agradable el sacrificio vivo de todos juntos, presentando el servicio de iglesia al Señor. Sacrificio vivo, santo, ya no muerto, porque el que murió fue el Señor. Ahora nosotros somos resucitados con Él para presentarnos como vivos, pero presentarnos juntos, trabajando juntos, uno hace esta parte, el otro hace la otra, y el otro hace la otra, el otro hace la otra, y todos haciendo, vamos llevando al Señor, portando el arca, portando la mesa, portando los altares, portando el candelero. Es lo que le estamos haciendo al Señor cuando estamos en el ministerio de oración de la iglesia. Es como cuando a las tortas, a los panes de las tribus se le ponía el incienso encima. Ese es el ministerio de oración de la iglesia, el incienso encima de cada pan de la proposición. Ahí estamos haciendo la mesa, y también estamos haciendo el altar de oro con el incienso. Todo esto dice: lo harás, o sea, Él espera juntar con nosotros para que Él tenga lo que Él merece. ¿Él merece esto o no? Entonces, por eso tenemos que aprender a servirle colectivamente. Uno es una parte, el otro la otra, el otro la otra, uno está en una esquina, otro en la otra, uno ve una cosa, el otro ve la otra, y todos complementándonos uno más, porque si no, es como yo decía a los hermanos, están indecibles aquí, ¿verdad? Por allá atrás, cuando se fue el indecita, yo decía que era como si nos hubieran sacado una pata de la mesa. Cuando se le saca una pata a la mesa se queda así, la sopa se derrama, porque falta cada cosa. Y no, pero ya tiene 3 ciclos, hace falta las 4. Yo decía que cuando se fue el indecita se nos daba todo, como un hueco que nos quedó, ¿verdad? Y así es con cada uno. Es como yo tengo 7 hijos, nos sentamos a la mesa, pero cuando
está chévere. No, como esa silla vacía le hace falta a uno. ¿Se da cuenta? El Padre quiere que estén todos sus hijos. Y así es, hermano, cada uno Dios lo diseñó, porque hay gallos, hay pailas, hay rejitas, hay cucharitas, y hay palanadas, hay jarritas. No todos los vasos del ministerio son iguales. Tú no tienes que ser como ninguno, sino como Dios te está haciendo a ti y como tú estás colaborando para que Él te haga. Porque si tú no le dices, Señor, haz en mí, como nosotros le vamos a hacer esto que hoy tenemos que hacer juntos. Tenemos que hacer el candelero. Cuando estamos reuniéndonos como iglesia en cada una de nuestra localidad, estamos haciendo candelero. Cuando estamos adorando al Señor, estamos haciendo incensario. Cuando estamos llevando el mensaje, estamos cumpliendo el ministerio de la reconciliación, como Dios rogando a través de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es nuestro trabajo. Tenemos que hacerle todos estos vasos, ingredientes, utensilios del servicio, del ministerio. Entonces, fíjate, uno hace una cosa y el otro le pone las ruedas, fíjate. Si no hubiéramos grabado esto, se terminaba acá, no iba a circular. Es como si nos faltaran las ruedas, los querubines, o las barras al arca, o al altar, o a las mesas. Pero uno los graba, otro lo escribe, otro lo corrige, otro lo imprime, otro lo distribuye, otros se reúnen y lo leen, lo estudian, lo mastican, y así se va circulando y extendiendo la palabra de Dios. Corra como los ríos que corren a los cuatro costados, los cuatro ríos del Edén, para llevar a la vida y llevar los materiales donde están los materiales preciosos, para edificar. El jardín del Edén tiene los ríos y los materiales, pero no la Nueva Jerusalén. Pero ese jardín aparece al final, al principio y al final en la Nueva Jerusalén. Y ahí está el río, pero ahora el río ya no sale solo del jardín, sino de debajo del trono, y los elementos están en la Nueva Jerusalén. Ahora empieza la provisión y termina la edificación por la colaboración. Yo quise, pero quiero que tú también quieras. Si tú quieres lo que yo quiero, hacemos juntos. Como dice Pablo, somos colaboradores. Por eso dice, harás. Por eso la escalera tiene su asiento en la tierra. Que reine el Señor en la tierra, como reina en el cielo. Entonces, sigue diciendo ahí el 12, vuestros cuerpos, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahí pasó de lo plural a la unidad y también la unanimidad del cuerpo. Y no solo unánimes, sino también juntos. Eso es presentar el cuerpo, no sacar el cuerpo. Dice, hermano, yo les acompaño espiritualmente. No, hermano, vemos que esté aquí físicamente, y si nos ayuda a recoger la silla, a trapear, a limpiar, dejar todo limpio, mucho. Ese es solamente un ejemplo de cómo todos tenemos que estar ahí haciendo nuestra parte, según lo que cada uno sea. ¿Se da cuenta? Todos cooperando. Qué lindo es eso de la iglesia, hermano. El Padre dice, seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, todos sirviendo al Señor, cada uno según su función, y no tiene que ser igual a la de nadie. Tú no tienes que invitar a nadie, solo al Señor. Ser como Él te pone y ver que lo tuyo sea de Cristo y que sea bíblico. Amén. Entonces seguimos en Romanos 12. Romanos 12, entonces ahora la última parte del verso 1. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Muchos cuerpos en un solo sacrificio, pero no muertos, sino vivos. Y no solo vivos, sino santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestro plural.
culto circular, racional, todo dentro de la razón, todo dentro de la normalidad, nada de locura, nada de mistificaciones, todo es muy lógico. ¿Amén? No os conforméis a este siglo, sino transformaos, ahí está Jacob, por medio de la renovación, o sea, ese es el alma. Dice, el alma es en el lugar santo. ¿Se da cuenta? La transformación es en el alma. Pero empieza Dios dispensándose del santísimo al santo y del santo al atrio. Y nosotros, por la dispensación de Dios, siendo introducidos del mundo al atrio y del atrio al santo y del santo al santísimo. Es en la escalera. Dios baja y sus ángeles bajan, y Cristo nos monta sobre sus hombros y en su pecho, en su codo, en su seno, y nos sube por la escalera hacia el Padre. Esa es la comunión, es el Betel. Para eso es el tabernáculo de reunión. Betel, reunión, escalera de comunicación del cielo con la tierra, arca de la alianza, medias medidas del arca, media naranja. Él en nosotros, nosotros en Él. Aleluya. Aleluya. Entonces dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, o sea, el misterio de su voluntad, quien se ha propuesto, para comprobar el propósito eterno de Dios. ¿Cuál es? Hagamos al hombre, un hombre colectivo, a nuestra imagen, o sea que contempla y exprese a Dios. ¿Ven? Y señoree, ese es el reino. Pero primero es la imagen, la semejanza y el señorío. ¿Y dónde es el señorío? ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde tenía que extender Dios el reino en la tierra que el diablo le robó? En Canaán, donde estaban los gigantes, los Nefilim y los hijos de los Nefilim. Ahí tenía que Israel expulsar los gigantes y establecer el reino de Dios. Es como le dijo a Jacob, te extenderás, así como los 4 ríos que salen del Edén, al norte, al sur, al este, al oeste. Por eso es cuadrado, por eso es cuadrada la Nueva Jerusalén. Amén. Entonces ahí dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia, y empieza a decir la vida práctica de la iglesia, unos cuidando de nosotros, de los pobres, de los entristecidos, de los enflaquecidos, de los perdidos, de los santos, y empieza en el capítulo 11 a desglosar la vida práctica de la iglesia en un montón de servicios. Es el digo pues, ese pues es el desmenuzamiento de esa voluntad agradable y perfecta, la vida de la iglesia, que usted puede leerla y todo en el capítulo 12 primero, interna de la iglesia, pero en el 13, número del diablo y del mundo, también la vida de la iglesia en el mundo, en el 12 y en el 13. Amén, hermanos. Entonces volvamos un poquito, volvamos un poquito allá a Éxodo 27, ¿ves? Y dice 7 y 8 para terminar esta parte. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. El altar es para ser llevado, es para extender el Evangelio, la salvación, la recuperación y la consagración a Dios, para que el reino de Dios se extienda aquí en nuestro barrio, en nuestra localidad, en nuestro distrito, en nuestro departamento, en nuestra Colombia, en nuestra América del Sur, en todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Empezando por Jerusalén y siguiendo por Judea y por Samaria hasta lo último de la tierra. Ya en el campamento ya vio el hermano de Coyhaique, allá en el fin del mundo, más de 1.200 kilómetros más abajo de Puerto Montt, que es el Fauci de Chile, después empiezan las islas hasta la Antártida, ya vinieron hermanos de allá. Aleluya, comunión.
Amén. Mínimo. Y dice, lo harás hueco. ¿Por qué hueco? Porque es para ser llenado. Si nosotros estamos llenos de nosotros mismos, no podemos contener al Señor. Pero el Señor dice, abre la boca y yo la llenaré. Es Él dentro de nosotros. O sea, tenemos que hacer espacio para el Señor, no para el diablo. Para afuera es puro bronce, pero para dentro es lugar para el Señor. Llenar la vida de los seres humanos de tablas, que somos nosotros, de madera, de la manera que te fuimos dado en el monte, así lo harás. Entonces note que en los detalles que aparecen aquí del altar de bronce se ha desarrollado la tipología. Ahora vamos a hacer una comparación con el templo, pasar del tabernáculo al templo. ¿Ustedes me permiten unos minutos? ¿Sí? Para no alargar esto después de mucho tiempo. ¿Sí? No va a ser tan largo por un detalle que les quiero llamar la atención. El altar, o sea, todo lo del templo es descrito 2 veces. Tanto en Reyes por Jeremías con Baruch, como en Crónicas por Nehemías con Esdras. Solo que el tiempo de Jeremías era el tiempo de la dispersión. Entonces, cuando empieza a multiplicarse y perfeccionarse y avanzar la tipología del tabernáculo en el templo, se le dedica mucho tiempo al lavacro primero, todavía no tanto al altar. Pero cuando llegamos al tiempo de la restauración de la casa, que aparece la descripción otra vez, pero desde el tiempo de Nehemías y Esdras, que era el tiempo de la restauración, ahora se dedica poco espacio al lavacro y se dedica más espacio al altar. Es muy curioso. El altar de bronce no se describe en el libro de Reyes. ¿Por qué no se describe? Porque era el tiempo en que Dios iba a explicar las razones del juicio, las razones de la dispersión. No había realmente consagración, de manera que el Espíritu Santo se quedó callado y no mencionó el altar de bronce en Reyes. Vamos al libro de Reyes. Vamos al libro de Reyes. Y vamos a ver desde el capítulo 6, dice que Salomón edifica el templo. Y ahí, aquí ya lo hemos estudiado, y luego empieza a describir todas las columnas, y luego empieza a describir el mobiliario del templo. Y fíjese, yo ya lo he estudiado con cuidado y no encontré el templo, el altar de bronce descrito por Nehemías con Baruch en el libro de Reyes. Lo otro sí. Todo el candelero, un candelero se vuelve 10 candeleros, porque Dios quiere la multiplicación de las iglesias. Y la mesa se vuelve 10 mesas. Y el altar y las bases y las fuentes se multiplican. Pero vas a buscar en el libro de Reyes, del tiempo de Jeremías, que era el tiempo del cautiverio. Y Jeremías es el que explica en su libro y en Reyes y en Lamentaciones por qué fueron castigados, por qué fueron esparcidos, dispersos y por qué fueron cautivados. No había servicio a Dios. ¿Qué interés entonces en mencionar el altar de bronce? Si no había consagración a Dios, la gente estaba dispersa y hay silencio en el libro de Reyes acerca del altar de bronce. Pero no era porque no había el altar de bronce, sí había, pero no se mencionó cuando se está explicando las razones de la dispersión, cuando Dios esconde su rostro. Me provocasteis a ira. Pero luego, cuando ya los 70 años del cautiverio hacen que el remanente esté hasta la coronilla de ídolo de Babilonia y no quieran saber más nada de Babilonia y solo creen en el único Dios,
dice: me buscaréis de todo corazón y me encontraréis, porque me buscaréis de corazón. Entonces ahí es cuando Dios termina el eón o el kairos o el periodo de Babilonia con esos elementos propios de ese kairos. Ya hizo su trabajo el cautiverio, le resultó del horno un remanente, los demás se quedaron. Ahora Dios muda los tiempos, quita los reyes de Babilonia, pone los reyes de Persia e introduce otros elementos en otro kairos. Ahora los persas, ciberpersas, dice: vuelvan a Jerusalén y reedifiquen el templo y oren por mí, lo que necesiten ahí lo tienen. Están las cartas, esas son las cartas de los ofrendas que aparecen en Edra, las de Darío, el decreto de Ciro y todos los que cooperaron, y empieza la restauración de la casa. Y entonces en ese tiempo era tiempo de restauración. Ahora Nehemías vuelve a contar la historia, la misma historia, pero cuando tú comparas los acontecimientos contados por Nehemías y los mismos acontecimientos contados por Nehemías, ahí te das cuenta que hay unas variantes, no en los acontecimientos, sino en las narraciones. Ahí te das cuenta que Jeremías está escribiendo en tiempo de dispersar piedras y Nehemías está escribiendo en tiempo de recoger piedras. Entonces hay cosas que para el tiempo de la dispersión no era necesario mencionarlas, pero para el tiempo del retorno había que enfatizarlas. En el tiempo de Jeremías, él escribe la historia conjunta del remanente con las otras tribus, y va alternando lo de Judá con lo de Israel, y tú ves la línea de Judá llevándola a la verdad, y la otra línea golpe de estado, sube y baja hasta que esas tribus se la llevan. En cambio Nehemías solo se concentra con el remanente y entra con los detalles de la casa de Dios, porque en el tiempo de la restauración Jeremías cuenta la historia para explicar el porqué del cautiverio y el castigo, y Nehemías cuenta la historia para fundamentar la restauración. Entonces había cosas que estaban en los libros de los profetas, testigos de los acontecimientos, que las recoge Crónicas. Los demás hechos del rey tal están en los libros de cual y cual, y está la bibliografía de Nehemías basada en profetas, testigos oculares, de todo. Pero ahora el Espíritu Santo le permite tomar unos datos nuevos a Nehemías que no aparecen en Jeremías, y ocultar unos que ya no es necesario. En el tiempo de la dispersión había que decir que Salomón apostató, pero ya en el tiempo de la restauración, ¿para qué acordarse de la apostasía? Mejor quedarnos con Eclesiastés, que es fruto del arrepentimiento del viejito. Entonces, cuando lees la misma historia contada por Jeremías y por Nehemías, ves que el énfasis del Espíritu en el tiempo de Nehemías de restauración, y enfatiza cosas que no decía Jeremías, los detalles del templo, de los cantores, de los oficiales, de los porteros. Eso no lo cuenta Jeremías. Y las historias de algunos reyes las cuenta chiquititas, en cambio las partes de Nehemías amplía la historia de Josías y la de Asa y Josafat, los fieles, y a otros los callan ni los mencionan. Por eso fue que ni siquiera Mateo incluyó en la genealogía de Jesús a unos reyes que no había ni que recordar, que era mejor olvidar. Entonces, por eso se cuenta la misma historia desde dos ángulos. Una para explicar el castigo y otra para fundamentar la restauración. Por eso el libro de Aproximación a Crónicas tiene ese subtítulo. ¿Ven? Es una recopilación de una visión de la economía fundante, que sigue poniendo los fundamentos de la restauración. Y la misma historia es contada desde dos ángulos por el mismo Espíritu Santo. Pero ahora sí, en Crónicas,
menciona el altar de bronce, Nehemías, no se mencionó en los reyes, porque era tiempo que no había consagración ninguna. Pero cuando hubo la restauración, ahora sí se cuenta. ¿Y por qué? Es contada 2 veces esa historia, para explicar una cosa y para fundamentar la otra. La historia contada por el Espíritu Santo para hacer entender el porqué del cautiverio, la dispersión, el juicio. Pero ahora la misma historia vuelve a contar por el mismo Espíritu Santo, pero con otro objetivo: fundamentar la restauración. Entonces, por eso es que el libro de Crónicas en el griego tiene un título que se llama Paralipómenos. Cuando tú buscas en algunas Biblias, el título no es Crónicas, sino Paralipómenos. ¿Y qué significa para, de paralelo? Paralipómenos significa omisiones. O sea, que lo que se omitió en la versión de Jeremías con Baruch de Reyes es suplido por Nehemías con Esdras en Crónicas. Y cosas que ya se dijeron en Reyes y no era necesario repetirlas, son omitidas en Crónicas. Lo que se omite en Reyes lo suple Crónicas, y lo que no es necesario volver a hablar, ¿para qué volver a contar la apostasía de Salomón y otras cosas? Es una sola vez suficiente. Pero hay que enfatizar otras cosas nuevas que no aparecen allá, como por ejemplo los porteros, los músicos, los servicios en el templo, cómo la casa fue reconstruida en el tiempo. Y cuando cuenta esa historia, que no lo contaba Reyes, lo cuenta Crónicas, cómo se llenó el templo con la gloria de Dios, el de Salomón. Pero ¿para qué hablar de eso cuando hasta Dios está saliendo del templo? Ezequiel estaba allá y vio como la gloria del Señor se levantó y se puso a la puerta para irse. Pero luego, cuando vemos la visión de Ezequiel, esa gloria está volviendo para sentarse otra vez. ¿Ve? Empieza Dios yéndose y termina Dios regresando. Así termina eso en Ezequiel. Y ahora en Crónicas viene lo que se omitió en Jeremías, se suplió en Crónicas. Y lo que ya no era necesario repetir en Crónicas de Reyes, se omitió en Crónicas. Por eso ese libro se llama el libro de las omisiones, o sea, Paralipómenos, es el título griego de Crónicas. Ese es el objetivo. Entonces, si tú lees aquí Reyes, donde empieza desde Salomón edifica el templo y cuenta eso y las mobiliarias del templo, no mencionó el altar de bronce, pero ya estaba entendiendo por qué no lo mencionó. Pero cuando la misma historia es contada para fundamentar la restauración, ahí sí reaparece otra vez el altar de bronce. Entonces vamos al libro de Crónicas, si ustedes quieren venir a Crónicas. Ahí aparece el mobiliario del templo, ¿verdad? Aparece el mobiliario del templo, pero hay una cosa interesante. El versículo 1 del capítulo 4 menciona el altar de bronce. De la época del templo de Salomón, la descripción que se vuelve a hacer en Crónicas, ahora sí incluye lo que se omitió en Reyes. Y lo incluye porque era tiempo de restauración, pero no le dio muchos detalles, le dio más detalles a la fuente, porque hay que empezar primero pasando por el lavacro, y hay que darle lugar al lavacro, porque él es el que nos va a conducir después al altar de bronce. Entonces el altar de bronce es callado en Reyes, el altar es bien explicado, pero en Crónicas el altar es mencionado, pero no es bien detallado. Pero cuando llegamos al templo del milenio, ahora es al contrario. El altar ahora es completamente descrito con detalles y el lavacro no se menciona.
pero sí hay purificación. Hay una fuente en Jerusalén y un río que sale. En lugar de describir la palabra describe, es la fuente purificadora y el río que purifica en el libro de Ezequiel. Pero miren, Segunda de Crónicas, capítulo 4, verso 1, lo que había omitido Jeremías, lo menciona Nehemías, que es el que escribió Crónicas. Y mire lo que dice: hizo además un altar de bronce. Esa omisión fue suplida por el libro de la sumisión. Bueno, hizo además un altar de bronce. Y ahora fíjese la mudanza de las medidas que hizo Salomón: de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. Y nada más. Ya no describe nada más. Ya después empieza y dice: hizo un mar de fundición, y ahí sí me ponen los detalles. Pero el altar solamente muestra que existió el altar, que Jeremías no lo describió, pero lo describió Nehemías. No Jeremías, pero sí Nehemías en la época de la restauración. Solo que ahora las medidas se ampliaron otra vez. Primero acabamos de ver que cuando lo hizo Moisés era de 5 por 5. Pero ¿cuál es el objetivo? Llevarlo a los 4 ángulos de la tierra. Entonces ahora 5 por 4, 20. Entonces mire, ahora el altar tenía 20 codos de longitud. O sea, se cuadruplicó. Ahí vemos el objetivo de la tipología, el avance tipológico del altar de bronce. Se cuadruplicó el altar. 20 codos y 20 codos de anchura y 10 de altura. Primero era 3, lo de Dios, pero el trabajo de Dios es para todas las naciones. La generalidad, la tabla de las naciones, el Génesis 10, como las 10 vírgenes. El número 10 nos habla de la generalidad, de la universalidad. Este altar había que llevar a las naciones. Y ahora vemos cómo las medidas se cuadruplican, porque el número 4 es el número de la creación, hasta donde deben circular los ríos y el ministerio y los bueyes. Entonces ahora se multiplica por 4, y de 5 codos ahora pasa a ser 20 codos, por 20 codos. Y la altura pasa de ser de 3 a 10. Ahí ves el avance tipológico del altar. Entonces ahora sí voy a parar aquí, y todavía tenemos que seguir por el templo del milenio. Entonces hoy se va a llamar avance tipológico del altar de oro, parte de bronce, perdón, gracias. Avance tipológico del altar de bronce, parte. Gracias, hermano.